cuáles son los equipos que generalmente se utilizan en la industria o en los laboratorios tanto primarios como secundarios para poder realizar tanto verificaciones como calibraciones de instrumentos de medición de temperatura, ya sea de contacto o de no contacto. Como tercer punto, tocaremos a una de las principales familias de instrumentos de medición de temperatura, que son los termómetros bimetálicos. Vemos un poco de sus características, dónde pueden ser aplicados y también los pros y los contras de utilizar este tipo de equipos. Los termómetros de líquido en vidrio, que también son otra de las familias de instrumentos de medición de temperatura más comunes. Pasaremos a la parte de termopares y por último nos enfocaremos en los termómetros de resistencia. Cabe resaltar que si llegan a tener alguna duda acerca de la información que estamos presentando, libremente pueden mandarnos un mensaje, lo atenderemos enseguida para que todo se resuelva en tiempo y forma. Pues muy bien, en la última etapa del webinar anterior hablamos de los tipos de transferencia de calor y cómo estos eran fundamentales para poder comprender un poco más cómo es que funcionan los instrumentos de medición de temperatura. En una primera parte hablamos sobre la transferencia de calor por conducción. Si recuerdan bien, dijimos que la transferencia de calor por conducción es aquella que se da por medio de contacto directo entre el objeto y la fuente que genera dicha transferencia. Por ejemplo, en la imagen vemos un sartén con agua en una estufa. La transferencia de calor por conducción es la que se da desde la flama al metal. Necesitamos de un sistema físico para poder realizar este tipo de transferencia. La conducción, obviamente, por medio del cuerpo, que está en contacto con la fuente de calor, y la convección es un poco más compleja que la conducción, ya que para que haya transferencia de calor por conducción necesitamos un líquido. Les ponía como ejemplo básico el agua, cuando el agua llega a su punto de ebullición. También recordemos que mencionábamos que en este tipo de transferencia de calor se da gracias a un delta, ya sea de presión o un delta en la densidad del fluido el cual está siendo sometido a la temperatura, ¿no? Recordemos que existen dos tipos de convección: la convección natural, que es aquella que se da, por ejemplo, en el agua, por las diferencias tanto de temperatura o de presión, y la forzada, que puede llegarse a dar generalmente en medios isotermos, como lo son los hornos de convección, que tienen ventiladores que hacen recircular el aire y con ello nos ayudan a tener un poco más de homogeneidad en la temperatura que ha sido seteada. Ese es el segundo tipo de transferencia de calor. Y por último, el que se da a partir de la radiación, en donde ya no necesitamos un sistema físico como tal para poder realizar la transferencia. Aquí como ejemplo dábamos la energía que envía el Sol a través del espacio y que llega directamente a la Tierra, ¿no? Y también comentábamos que este tipo de transferencia y el principio para determinar temperaturas sin contacto es muy importante, ya que a partir de ello se han podido fabricar instrumentos de medición de temperatura sin contacto, como son los termómetros de radiación, que ahorita por esta actual pandemia que estamos atravesando, pues han sido fundamentales para hacer la detección oportuna de uno de los síntomas más comunes en la infección de la enfermedad, ¿no?, del coronavirus. Ahora pasamos a algo que denominamos propiedades termofísicas, de lo que también llegamos a hablar un poco en nuestro webinar pasado, y definimos que hay algunas variables que pueden ocasionarnos cambios en distintos fenómenos físicos y con ella podemos determinar la temperatura de un cuerpo o un sistema. Por ejemplo, la temperatura va en función de esta característica específica que vamos a estar variando, y en ellas podemos tener algunos ejemplos como la longitud de una varilla, que vamos a verlo un poquito más adelante en el principio de funcionamiento de los termómetros bimetálicos,
la presión determinada de cierto gas, también en un instrumento que nos ayude a determinar la temperatura, altas temperaturas, que son los termómetros de gas, la resistencia de un metal en específico a la electricidad, que esta va más asociada a los termómetros de resistencia, que también tocaremos un poquito más adelante, o el volumen de un líquido. Como lo mencionamos también, podemos tener este fenómeno físico que nos ayuda a determinar la temperatura en termómetros de líquido en vidrio a partir de la variación del volumen en función de la densidad del fluido que estamos utilizando. Y pues estas magnitudes asociadas a la temperatura son fundamentales para poder construir dispositivos que nos ayuden a determinar la variación de temperatura de un cuerpo o de un sistema. Es por eso que las propiedades termofísicas son fundamentales para poder comprender un poco más cómo es que podemos realizar este proceso de medición. Como instrumentos de medición tenemos en una primera parte los equipos que utilizamos como equipos patrón y con los cuales podemos realizar tanto calibraciones de equipos de medición como verificaciones de los mismos. Los más conocidos en el ámbito de la termometría por laboratorios, ya sea primarios, secundarios o laboratorios en la industria, son los conocidos como hornos de pozo seco. Un horno de pozo seco es un instrumento que nos ayuda a generar una temperatura hasta cierto punto estable para poder nosotros realizar mediante comparación directa en inmersión en el pozo el instrumento de medición. Podemos realizar una verificación o calibración dependiendo de las características metrológicas que tenga este medio isotermo. Funcionan a partir de un dispositivo PID que es autosincronizado y utiliza insertos de gran profundidad de inmersión. En ellos podemos encontrar distintas configuraciones para los insertos, dependiendo de la temperatura que estemos manejando. Hay insertos que están fabricados a partir de aluminio y que pueden funcionar en un rango de temperatura desde los menos 100 grados Celsius hasta los 300 grados Celsius. Recordemos que el material del cual está fabricado este inserto para poder trabajar con el horno de pozo seco se va a fabricar de un material en específico dependiendo de la temperatura que nosotros queramos alcanzar con este dispositivo. En este tipo de equipos patrón encontramos muchos modelos de distintos fabricantes y podemos encontrar en el mercado algunos hornos de pozo seco que puedan trabajar desde menos 100 hasta los 1300 grados Celsius. Hay algo que debemos de tomar en cuenta para la elección de un horno de pozo seco, es la temperatura a la cual nosotros deseamos trabajar. Por ejemplo, si tenemos algunos termómetros de lectura directa en la planta o en el laboratorio que funcionan o que estamos utilizando a 150, 200 grados Celsius, pues buscaremos un horno de pozo seco que pueda trabajar a esta temperatura también en específico, ¿no? Hay algunos muy comerciales o los más comunes que trabajan desde menos 15 a 350 grados Celsius. Si queremos llegar a los 700 Celsius, tenemos que hacer tal vez una configuración de 2 hornos de pozo seco, un pozo frío que nos pueda generar temperaturas desde menos 20 hasta 50 Celsius y otro que vaya desde 50 hasta los 100 Celsius. O incluso en laboratorios secundarios que se dedican específicamente a la calibración de instrumentos de medición de temperatura, podemos encontrar de 3 o más configuraciones, ya sea de hornos de pozo seco o del siguiente tipo de equipo patrón con el cual se trabaja convencionalmente, que son los baños líquidos de temperatura controlada. Al igual que los hornos de pozo seco, los baños líquidos de temperatura controlada son dispositivos que podemos utilizar regularmente para la calibración de instrumentos de medición de temperatura. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia al usar un horno de pozo seco que al usar un baño líquido de temperatura controlada? Pues es muy fácil. En una primera parte, o la diferencia más marcada que existe entre estos dos instrumentos que se pueden utilizar como equipos patrón, pues es la estabilidad. Recordemos que la transferencia de calor en un dispositivo como un horno de pozo seco es a través de la conducción entre las resistencias internas que tiene el horno de pozo seco y el inserto que hay en el pozo. Mientras que en los baños líquidos de temperatura controlada tenemos una transferencia de calor por convección.
Los baños líquidos de temperatura controlada pueden utilizar distintos tipos de fluidos, desde una combinación de alcohol con agua, solamente agua o aceites minerales para poder generar temperaturas que van desde los menos 100 grados hasta los 300 grados Celsius. Como pueden ver en la tabla de abajo, les menciono los líquidos que pueden ser utilizados en los baños y los intervalos de medición que puede lograr estabilizar el baño a partir de este líquido. Por ejemplo, con alcohol podemos ir desde los menos 80 hasta los 15 grados Celsius. Una mezcla de agua con un tipo de alcohol de los menos 20 a los 110 grados. Con agua de 0 a 80 grados. Y estas características las debemos de tomar en cuenta para poder realizar los procesos tanto de verificación como de calibración. Entonces, la diferencia más marcada es la homogeneidad que podemos obtener a partir de un baño líquido de temperatura controlada. Específicamente, los hornos de pozo seco pueden ser utilizados para la calibración de instrumentos de medición de temperatura, como pueden ser los termómetros de lectura directa, los que convencionalmente conocemos como los termómetros digitales, que utilizan alguna sonda de tipo termopar o una sonda tipo RTD y que fácilmente podemos insertar en el horno de pozo seco y realizar nuestro proceso, ¿no? Mientras que en los baños líquidos de temperatura controlada ya específicamente podemos utilizarlo también para calibrar termómetros de lectura directa, pero se utilizan generalmente para la calibración de termómetros de líquido en vidrio, como lo vamos a ver un poquito más adelante, o termómetros de resistencia de platino que por el método de calibración necesitan una fuente de generación de temperatura más estable. Otro tipo de instrumento, aquí tenemos también la combinación de los fluidos que podemos utilizar en los baños líquidos y con los cuales podemos alcanzar temperaturas desde los menos 100 grados Celsius hasta los 300 grados Celsius. Como lo mencionaba, la fabricación del inserto en los hornos de pozo seco, pues va a depender de la temperatura para la cual esté configurado el horno. Podemos encontrar insertos de cobre con temperaturas máximas de funcionamiento hasta 300 Celsius, los de aluminio hasta 400, los de latón hasta 700, acero inoxidable 850, Inconel 1100 y níquel hasta los 1200 grados Celsius. Por ejemplo, si en un horno de pozo seco que tiene una temperatura máxima de funcionamiento de 1200 grados Celsius, ponemos un inserto de aluminio que funciona a una temperatura máxima de 400 Celsius, pues vamos a fundir completamente el inserto. Y esto obviamente nos va a acarrear muchísimos problemas con el funcionamiento futuro de nuestro horno de pozo seco. Como lo mencionaba, la homogeneidad de la temperatura es fundamental en los hornos de pozo seco y tenemos que tomar en cuenta los gradientes que pueden generarse a partir de las temperaturas que estamos seteando o configurando en nuestro horno de pozo seco. Supongamos que tenemos el horno de pozo seco que se encuentra del lado inferior derecho. Este horno nos puede generar 500 Celsius, por ejemplo. Y tenemos el inserto, pero la temperatura que está en el fondo del inserto no es la misma que encontraremos en la parte superior del mismo. A esta variación o diferencia de temperatura se le conoce como gradiente de temperatura. También es una de las variables de influencia que más afectan los procesos de calibración y que más peso tienen en el presupuesto de incertidumbre. Estas son algunas de las características que debemos de tomar en cuenta también al momento de escoger un medio generador de temperatura. Este tipo de efecto no lo encontraríamos en un baño líquido de temperatura controlada o lo encontraríamos, pero en una medida muchísimo más pequeña, tal vez incluso hasta despreciable, dependiendo del líquido que estemos utilizando para trabajar. Otro de los instrumentos que podemos utilizar para la calibración de instrumentos de medición de temperatura es un fenómeno físico que conocemos como un punto de hielo o un punto doble. El punto de hielo es un fenómeno físico que podemos repetir y reproducir en cualquier parte del mundo siempre y cuando sigamos algunas condiciones específicas para la generación a partir del método que ya ha sido establecido. Y ¿qué es la parte importante que nos hace utilizar un punto de hielo como un punto de calibración? Como se los mencionaba, que es
un fenómeno físico que podemos repetir y reproducir en cualquier parte del mundo, obteniendo prácticamente los mismos resultados. Un punto doble es un punto en el cual coexisten dos estados de la materia, en este caso el estado sólido y el estado líquido del agua. Como se los mencionaba en el webinar anterior, para definir una escala objetiva de temperatura, que es la ITS 90, la escala actual que tenemos para la calibración de instrumentos de alta exactitud, tenemos el punto triple del agua como la definición de la temperatura termodinámica en el sistema internacional. El punto triple, pues es el punto en el cual coexisten los tres estados de la materia, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, obteniendo una temperatura de 0.01 grados Celsius. El punto doble es el punto en el cual coexisten tanto el estado sólido como el estado líquido y con la cual podemos lograr una temperatura de 0 Celsius. Si realizamos de una manera correcta este punto de hielo, podemos incluso obtener incertidumbres de hasta 2 milikelvin a 5 milikelvin. En la imagen de este slide les puse solamente una imagen representativa de lo que podría ser un punto de hielo muy burdo. ¿Por qué muy burdo? Porque en un laboratorio de calibración podemos generar incluso puntos de hielo con varias barreras térmicas para poder garantizar la homogeneidad de la temperatura y la estabilidad del punto doble. Y con ello, pues obviamente, calibrar específicamente a 0 Celsius termómetros de alta exactitud como son los RTDs o SPRTs también. Una parte muy importante en la generación del punto de hielo es que mediante el método definimos que lo tenemos que realizar a partir de agua destilada. Si es que no llegamos a tener agua destilada y necesitamos generarlo, podemos generarlo con agua de garrafón también, la podemos generar de esta manera, pero obviamente la incertidumbre se incrementará exponencialmente, ¿no? Por utilizar un líquido que no es el agua destilada. Y pues ahora sí pasamos a la primera de las familias de instrumentos de medición de temperatura, los instrumentos que convencionalmente se conocen como termómetros bimetálicos. Un termómetro bimetálico es un instrumento que nos sirve para realizar la medición de temperatura y que basa su principio de funcionamiento en los coeficientes de dilatación térmica o de expansión térmica de dos metales con los cuales está fabricado este tipo de instrumento. La variación de la temperatura hace que uno de los metales se expanda o se contraiga dependiendo de la configuración que se haya dado a este tipo de instrumento. Y es por ello que se le conoce como termómetro bimetálico, un termómetro que funciona a partir de la unión de dos metales que tienen un coeficiente de expansión térmica distinto. Por ejemplo, tenemos un termómetro bimetálico fabricado a partir de aluminio, que es el metal que nos sirve para determinar la temperatura fría en este caso, y el aluminio se dilata mucho en base a la variación de la temperatura. Por otra parte, tenemos el segundo metal con el cual se fabrica este termómetro en específico, que es el acero. Y el acero se dilata poco en base a los cambios de la temperatura. Es por ello que se le da este nombre. Es un instrumento que tiene un principio de funcionamiento mecánico y pues las exactitudes no son muy buenas dependiendo de los requerimientos que estemos buscando para la medición o el control de la temperatura. Como referencia tomamos la norma ASME B40.3 y la NMX-CH-70, en donde nos definen específicamente 3 grados en este tipo de termómetros o grados de exactitud en la fabricación de estos termómetros. Primero tenemos el grado AA, en la cual nos indica una exactitud de más o menos 5% de la escala total, pero solo en ASME B40.3. En la norma NMXH-70 tenemos un grado A, que nos indica un más o menos 1% de la escala total. Y por último, un grado D, que es de más o menos 5% de la escala total, también solamente en ASME B40.3.
¿A qué nos referimos con este más menos 0.5, más menos 0.1 y más menos 0.5% de full scale o escala completa? Pues que si tenemos un termómetro bimetálico que puede medir temperaturas en un rango de 0 a 100 grados Celsius, el grado AA nos dará una clase de exactitud de más menos 0.5 grados Celsius, mientras que el grado A, más menos 1 grado Celsius, y el grado D, más menos 5 grados Celsius. Como pueden darse cuenta, las clases de exactitudes no son las más adecuadas si es que queremos tener un control muy grande del proceso de temperatura que estamos monitoreando. Estos instrumentos generalmente se utilizan para el control visual en las líneas de producción, en las cuales la medición de temperatura tal vez no cumple una función básica, pero que es importante para poder controlar el proceso.